antecedentes de tabaquismo y que venía por una dilatación del tronco de la arteria pulmonar a unos pocos centímetros de la válvula pulmonar de 6 centímetros. ¿Cuánto mide habitualmente una arteria pulmonar? Más o menos. Bien. Como decía la máxima anatómica que todo el mundo conoce, ¿no? Nadie interpreta lo que encuentra si no sabe lo que busca. ¿Cómo vamos a informar lo que es patológico si no sabemos lo normal? Muchas veces cuando estamos haciendo ecocardiografía, y yo muchas veces puedo dar la clase, pero me gusta transmitir experiencias, ¿sí? Que es lo que a mí me pasó con mis docentes. Cuando estamos haciendo ecocardiografía, le piden el estudio, por ejemplo, para ver si no tiene un infarto. Entonces le digo, están haciendo el ecocardiograma, le digo, mirá, tiene una imagen como tipo vegetación en la válvula mitral, al que se está preparando el fellow. Y dice, sí, parece que tuviera... No, me la piden. En verdad es para ver, si uno genera la vista, puede llegar a ver hasta lo que no existe. Por eso es importante ver mucho normal. Si ustedes, ¿qué tienen que hacer? Revisarse entre ustedes. A ver, déjame, ¿te puedo escuchar? ¿Te puedo tomar yo la presión arterial a vos? A pacientes jóvenes, normales, revisarlos completamente, porque después, como decía mi hija, ¿no? Una vez estaba preparando una clase en Córdoba, Monquillo, y yo soy de allá, y estaba mi hija, 5 años, y siempre cuenta la anécdota de que estaba dando la clase, estaba preparando la clase y me dice, pero lo tuyo es muy fácil preparar una clase. A mí no me es tan fácil preparar una clase. Sí, pero lo tuyo es un juego de diferencias. Pones la imagen normal a la izquierda, la imagen normal a la derecha, y lo que es diferente uno del otro. Ella le da bronca que lo cuente. Pero, y es verdad, yo siempre en mis presentaciones pongo la imagen normal y la imagen patológica. Ayer estábamos buscando si un paciente tiene un crecimiento alrededor de la válvula biológica aórtica, que se llama paños. Es un tejido de cicatrización que invade la válvula, ¿no? Es muy difícil encontrar imágenes normales. Todos te muestran una imagen patológica, pero no te muestran una imagen normal. Y eso es importante, porque si vos ves la imagen normal, a ojo vista rápidamente, te vas a dar cuenta de la diferencia. Saber los diámetros de la arteria pulmonar es como cuando ustedes le decía el año pasado cuánto se llena un ventrículo izquierdo, cuántos mililitros, cuánto tenía una botella de Coca-Cola de vidrio de la que pedimos en una cafetería. Entonces tenemos relaciones, tenemos referencias. Saber valores normales es fundamental. O como cuando pedimos un laboratorio, me dice, ¿cuánto tiene creatinina? 1,9. ¿1,9 qué? Si uno no se acostumbra a utilizar las unidades, miligramos por decilitro, o milimoles por mililitro, está perdiendo las relaciones, pues necesitan ser detallistas. Recién, por ejemplo, en una presentación en PowerPoint, hipertensión estaba sin acento. Y al que tiene el ojo entrenado para ver, no dice, a mí me distrajo ese momento. Y a mí, mi ex jefe de servicio que estaba ahí, que ayer estábamos con Diego en el consultorio, y es una persona que yo quiero muchísimo, me regaló su estetoscopio de 15 años hasta que se jubiló. Y le regaló uno. Entonces, estábamos con él y estábamos analizando algo, digo, que iba a comentar, me fui de idea. ¿Faltaba un acento? Era la presentación, cuando él la revisaba, superaba cualquier expectativa. O sea, revisado por él, estaba perfecto. Si él encontraba algo. Entonces, uno tiene que ser detallista, ¿no? Lo que uno presenta tiene el sello de uno, tiene la marca de uno, tiene el nombre de uno. Los otros días cuando estaba en consultorio, que están unos chicos que ahora no pudieron hacer por pandemia, chicos de UBA, los lunes a la tarde están en consultorio conmigo, les decía, cuando uno pone un informe o trata a un paciente, supongamos, ¿la doctora se llama? Geraldine, sí, digamos. Geraldine está en su consultorio y comentaba a un paciente, entró a mi consultorio, el médico ni me revisó. ¿Sí? Me dijo cómo estaban los resultados de los análisis y me dejó ir. ¿Cuál fue la sensación del paciente? ¿Es buen médico? No. Capaz que es muy bueno, capaz que se sacó 9,5 en su promedio universitario. Capaz que es muy bueno en eso, pero no es muy bueno en otras cosas, ¿no es cierto? Como decía un compañero mío, no hay atención médica a un paciente si no se toca. El paciente necesita que a uno lo toque. O sea, capaz que ustedes ya saben que viene por su colesterol y necesitan ver el análisis de sangre. Pero yo a mi paciente cuando entra, a ver, un segundito, siéntese y le tomo la presión arterial.
innecesario. O le oculto el corazón. Si me trae el ecocardiograma, que ya sé que no tiene nada el ecocardiograma, que no tiene soplo, mejor que el ecocardiograma para ver si tiene insuficiencia mitral, estenosis aórtica. El ecocardiograma lo leo, es normal. Lo mismo lo pongo en la camilla y lo oculto. El paciente necesita que haya un contacto para que se quede tranquilo y decir, por lo menos me revisó. El paciente no quiere ver que le veamos los estudios. El paciente quiere que uno lo revise y se quede tranquilo, que si uno entra en ese silencio, en esa caverna que es el tórax, saber que está por ahí adentro todo bien. Entonces, es importante esa evaluación del paciente completo, poner un título al paciente, como hablábamos el otro día del paciente de la guardia, era una cardiopatía isquémica con deterioro leve de la función ventricular, con antecedentes de un infarto, con insuficiencia renal crónica reagudizada, bajo diálisis. Perfecto, le pongo un título. Después me puedo equivocar, lo puedo revisar. No era una insuficiencia renal crónica, sino era aguda y tenía un pulseo o una reactivación de tal cosa colagenopática. Reviso y vuelvo. Pero todo paciente tiene que tener un título. Si en su mente no se le forma un título, hay un error. Si no le pueden poner un título al paciente, apenas entra, esta es una estenosis aórtica sintomática por guinea, que entonces tiene una sobrevida de 1.5 al año. Bien, ya le puse el título al paciente, ya sé cómo lo voy a tratar. Entonces, la idea de hoy es tratar de repasar un poquito ¿dónde está la compañera que me dijo que la imagen de la tomografía le había gustado? Ahí está, que se llama ¿Más? ¿Qué? ¿Tu nombre? Jazmín. Jazmín. Bien. ¿JZ? La opción no. JZ. Jazmín. Z. La segunda opción. La opción. La segunda. La de preguntar mal. Y licencias también. Bien. Bueno, muy bien. Doctor, sí. Averigüe lo del riñón que me había preguntado, que me dijo fiscal. A ver, decir qué cosa tenés que averiguar. Se lo pregunté igual ayer al doctor Guzmán. Me dijo que si bien él había venido por una insuficiencia renal aguda, que eso te puede llevar a un aumento de las troponinas, porque si vos tenés una hipoperfusión porque te anda mal el riñón, eso te puede llevar a un aumento de las troponinas. Y que como él ya tenía el antecedente de que tenía los stents en el corazón, ellos ya suponían ya por el aumento de las troponinas más el antecedente que él tenía, que había tenido un infarto sin haber revisado otra cosa, por así decirlo. Ustedes van a ver que los pacientes en diálisis siempre tienen dosajes habituales de troponinas cada tanto. ¿Sí? ¿Por qué? Es muy importante para nosotros, porque ¿qué nos interesa? Que tenga curva. Lo normal es menos de 14, no tendría que haber nada en teoría, pero lo normal es menos de 14. Pero si tiene 80 y viene con un dolor de pecho, es 80 y no es coronario eso. Si viene 80, 320 y va bajando a isocurva, eso es importante. Pero le voy a dar algo, voy a hacer pie a lo que acabas de decir vos. Nunca me justifiquen algo por alguien que dijo algo. ¿Sí? A mí me dicen por el libro, página 12 del libro tal, y entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? Mi residente muchas veces me venían, no, el jefe dijo tal cosa. A mí decime de dónde, ¿por qué lo decís vos? ¿Sí? ¿Por qué? ¿De dónde se sustentan ustedes? Porque cuando vayan al juez por un paciente, le van a decir, ¿usted dónde sacó eso? No, me lo dijo un colega mío en el hospital. ¿Qué me importa el colega? ¿De qué libro sale eso? ¿Cómo está justificado bibliográficamente? ¿De dónde lo sacó? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo me acuerdo que estaba en Barcelona, me preparé en resonancia cardíaca hace 20 años, y un médico le encantaba un pintor que era de Cadaqués, donde nació Eugenio Salvador Dalí, ¿no? Y escribieron sobre ese pintor, y escribieron un libro, y había otro libro, y decían que había nacido tal año. No había nacido ese año. Lo que pasa es que todos se referían a ese primer libro que había dicho que había nacido ese año. Cuando buscaron el acta de nacimiento, había nacido como 5 años después. ¿Sí? Entonces, y esto siempre lo quiero transmitir, sean minuciosos, sean detallistas, busquen en el detalle. Si ustedes ven una película, no es muy buena, salvo 3 cositas de tesis de un asesinato, la de Darín, ¿no? Dice que el secreto está en el detalle. ¿Sí? Hasta cuando te hacen un regalo que te dicen, ¿cómo se dio cuenta?
en ese detalle, en darse cuenta de eso que no ve nadie, ver más allá de lo evidente. Entonces, a esa pregunta me lo va a buscar el sustento bibliográfico. ¿En qué libro dice las troponías por qué pueden estar aumentadas y por qué el paciente con falla renal pueden estar aumentadas? ¿Sí? Yo adoro a Juan Pablo, pero lo utilizo a él para que vos me digas de qué libro y no porque lo dice un colega. ¿Sí? Nunca lo justifiquen. Lo dice el jefe. Yo soy re anarquista. ¿Sí? A mí es un... Bueno, entonces, acá la doctora me decía que Gustavo Leñaz. Le vamos a mostrar imágenes. Bueno, se vería mucho mejor, pero bueno, lamentablemente por la calidad. Acá, este es el tronco de la coronaria izquierda, arteria descendente anterior, que se va hacia la punta. Obviamente este es el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, surco interventricular, acá por eso corre la arteria descendente anterior, por el surco interventricular, que da una rama diagonal precoz, una rama diagonal de su tercio medio y una rama diagonal distal. Vean cómo la rama diagonal, la descendente anterior llega por el surco interventricular y empieza a dar ramas para nutrir toda la cara anterior del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Y obviamente este tronco, que es muy largo, da la arteria circunfleja porque corre por el surco aurículo ventricular, dando una rama marginal. Bien, acá ustedes ven que la arteria descendente anterior, este es el músculo y esta es la arteria. Normalmente son vasos epicárdicos, están por fuera del corazón y van dando las ramas para nutrir luego hacia el músculo. Vean acá que hay un estrechamiento de la arteria y una placa. Si la proyección fuera buena, se vería muy bien esta plaquita negra, que es grasa, que está reduciendo levemente el calibre de la arteria. Acá ahora estoy dando vuelta el corazón, ahora voy a ver la descendente posterior. Esta es la coronaria derecha, queda la descendente posterior, surco interventricular posterior, o sea, de este lado está el diafragma, ¿sí? O sea, esto es lo que está apoyado sobre el diafragma y el tronco de los posterolaterales. Esta es la circunfleja que viene del otro lado. Vean cómo envuelve todo el ventrículo, tanto la circulación de la arteria descendente anterior como de la arteria circunfleja. Vean acá esta coronaria derecha, como también da una ramita acá para nutrir al ventrículo derecho, que se ve acá en un color más beige. Vean que bien que se ve la arteria, el corte. Esto es una tomografía coronaria, no es una cinecoronariografía la que hacen por cateterismo. Esto se inyecta contraste, yodo, para poder ver la anatomía. ¿Cuánto dura adquirir esta imagen? Ahora, ¿cuánto dura adquirir una tomografía coronaria? Pueden decir cualquier verdura porque no lo saben, entonces ahora pueden decir cualquier cosa. A ver. 10-15 minutos si se busca algo y si se querían hacer más estudios duraba más tiempo. Bien, el estudio, desde que le ponen la vía, esta imagen que vino acá se adquirió en 10 segundos. ¿Sí? ¿Cuánto sale una tomografía? 10.000 pesos. No, perdón, dije 10.000 pesos. Está desactualizado. Una tomografía sale 35.000 pesos. ¿Sí? Y se adquiere en 10 segundos. Entonces, pero por eso, como es caro el procedimiento, no lo hacemos a todo el mundo, porque qué lindo sería. Viene un paciente, ¿sabe qué? Hágase una tomografía, ya le conozco la anatomía coronaria. Tomografía coronaria normal, 0% de eventos al año. Listo, me olvido. Pero ¿qué pasa? Es caro, tendremos que abaratarlo. En Inglaterra ya directamente hacen tomografía, ni se le pide, ni le quieren hacer una prueba funcional, porque como tienen los falsos positivos, falsos negativos, y que una tomografía, si las coronarias están sin lesiones, ya ven que la tasa de evento es 0. Si tiene una lesión pequeña, ahí ya no podemos decir 0. Entonces, pero ese es otro punto que es importante. Tienen que saber el costo de las cosas que hacen. Todos acá quieren, me imagino que quieren vivir alguna vez de la profesión. Quieren vivir cobrando poco, normal, o normal, un poquito más de normal, van a querer poder sacar el crédito para pagar el departamento, para poder comprarse el auto, para pagar el colegio de los chicos, y si pueden ver qué están haciendo. Bueno, entonces tienen que saber el valor de las cosas. Siempre les digo a los que entran, tienen que estudiar, aparte de esto, finanzas y gestión en medicina. El que me escuche de ustedes es el que va a ir, por lo menos económicamente, mejor. Finanzas y gestión. Finanzas y gestión. Recuerden eso. Tienen que saber el valor de las cosas. No es un sacerdocio de la medicina. Para aquellos que pensamos que es un sacerdocio, llegamos a esta altura y no fue tan bueno. Pero me gusta transmitir estas cosas. Tienen que saber de todo. ¿Sí? Aquel que no sepa de cuánto sale un procedimiento,
algo no estás haciendo. Aquel que sepa, si yo hago 3 de acá y entonces haciendo 3 tomografías puedo producir, bueno, entendió el concepto. Cuando van a un kiosco, ¿le regalan el alfajor o se lo cobran? Lo cobran. ¿Sí? Y le dicen perfectamente cuánto sale y extiende la mano al kiosquero y nadie le dice nada. A ustedes van a ver que algún día van a tener que cobrar algo que hacen, le va a costar extender la mano como que lo cobre la administrativa, que no. ¿Sí? Ese es un mensaje que se lo llegan a capturar por un poco. Bien. Entonces, reconstrucción tridimensional del corazón, giramos todo el corazón para ver cómo está la anatomía. Y obviamente cuando la arteria se empieza a enfermar pasa esto. Vean, severamente enfermo la arteria. Miren todo el estrechamiento que tiene la arteria circunfleja. Tenía una placa severa obstruyendo el tronco de la coronaria izquierda. El paciente venía por dolor de pecho, tenía un ecoestrés que la ergometría había sido patológica con las imágenes normales, o sea, había una discrepancia, una discordancia entre la ergometría, siempre hagan de caso de la ergometría. La ergometría es uno de los métodos más nobles que existen. Y la ergometría decía que estaba anormal, pero las imágenes no. Lo que pasa es que la imagen, ¿por qué no era confiable? Porque como tenía enfermedad de 3 vasos, el corazón, en vez de contraerse menos una parte, todo el corazón se contrajo menos. Entonces visualmente no veíamos una diferencia en un territorio. Ahí hizo que se diagnosticara que parecía estar todo bien. Cuando hacemos la tomografía tenía una lesión obstructiva suboclusiva del tronco de coronaria izquierda. Y eso es grave. Tronco de coronaria izquierda. ¿Y qué sería grave? Porque si es en el tronco, pero todo el ventrículo. ¿Cómo? Pierdo toda la elevación del ventrículo, no un sector. La masa crítica de ese vaso es gigantesca. O sea, un paciente que infarte, más allá de que ya saben que lo hablamos los otros días, un pequeño infarto puede ser muy pequeño y generar de entrada y se murió. ¿Sí? El paciente que muere, estaba jugando al fútbol y de golpe tuvo un infarto y se murió. O tuvo un infarto enorme que involucró toda la masa ventricular y entró en falla cardíaca y muerte rápida. O lo que hizo fue un infarto muy pequeñito, de un territorio muy pequeñito, pero que hizo un mecanismo de reentrada, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y se murió. Entonces, pero si un paciente sobrevive a un infarto de esta categoría, difícil que sobreviva a un infarto de un tronco, pero este paciente, ¿qué pasó? Se operó al día siguiente. O sea, ese paciente después de esta tomografía, la vimos, fuimos despiertos, revisamos el estudio en el momento, porque muchas veces en 7 días puede retirar el informe. Claro, en 7 días pueden pasar muchas cosas, alguna vez ha pasado. Bien. Y obviamente a medida que se va enfermando el vaso, ven acá una placa cálcica. Vean acá qué bien que se ve la coronaria derecha, la descendente posterior, el tronco. Esto en la estación de trabajo se ve 100 veces más lindo que lo que estamos viendo acá. Pero vemos acá las múltiples placas. Vean esta placa, lo negro es la grasa y el puntito negro que empieza a calcificarse. El puntito blanco también. Es una placa fibrocálcica. Miren qué bien que se ve acá, la circunfleja con una rama marginal, la coronaria derecha. Y a medida que se va enfermando el vaso, acá les estoy mostrando cómo severamente calcificada la arteria con lesiones múltiples placas en todo su recorrido. Vean lo que pasa acá. Y bien. Y esto también siempre les digo, ¿no? Esto de acá es un paciente. Entonces el error nuestro es un asiento vacío en una mesa de alguien que uno quiere. Es cierto que de golpe ya no esté levantando el plato para llevarlo para la base del plato. Por eso la importancia de lo que hacemos. ¿Sí? Tenemos que vivir de nuestra profesión, pero tenemos que hacerlo bien. La búsqueda siempre es de la excelencia. Yo esta tomografía, yo no sé si alguien la puede hacer mejor. Quizás alguien la haga mejor que yo. Pero yo sé que esta tomografía es lo mejor que yo puedo hacer. No hay nada que yo no le haga por dedicación. Cuando ven un estudio mío, es 100% lo mejor que yo puedo hacer. ¿Sí? Entonces, la búsqueda de excelencia tiene que ser lo que hagan perfecto, porque ahí va el sello. Si el médico no lo revisa al paciente, después ya empiezan a decir, che, la no revisa al paciente. Hay como 5 pacientes que se han quejado, ¿no? Y de poquito, ya está, una vez que ponen el sobrenombre, no, es medio vago para revisar al paciente. ¿Por qué, tanto te costaba revisar al paciente? Bien. Hay que revisar, hay que ser, miren lo que da esta arteria. Ven todo el calcio que tiene, severamente calcificada la arteria. Y ven que bien que se ve un bypass. Se saca la arteria mamaria, que corre por la parte retroesternal, ¿no? Y
se corta, se hacen los clips para sacar todos los vasitos que salen y se aboca a la arteria descendente anterior. Y en todo el recorrido de la mama. ¿Habían visto esto alguna vez? Está bueno, ¿no? A mí me encanta, por lo menos a mí me encanta. Bueno, muy bien, no voy a aburrirlos más, vamos ahora a entrar sin clase. Pero esto era porque habíamos visto recién una tomografía. ¿Qué es? No, sino había una, la primera que mostró, la primera de todas, donde se veía bien toda la irrigación del corazón. La primera. ¿La primera de todas, la de arriba? No, donde muestra la primera imagen, la primera tomografía. Ahí está, esa. En verdad muestro ahí que no tenía vaso dilatado. Si tengo que mostrarte, hacer facha, vamos a hacer facha con. Yo creo que esta de acá, bien. Entonces, quiero decir algo con esto y bien. Bueno, acá hay estudios interesantísimos. Este es el paciente que acabamos de ver, que tiene una experiencia de la arteria pulmonar. Fíjense que aquellos que escucharon la presentación decían que tenía un ecocardiograma normal 2018. No era normal, en realidad era de afuera el ecocardiograma, y porque teníamos una placa de tórax del 2018 en donde el arco pulmonar estaba aumentado. Y acá va a pasar, que le va a pasar muchas veces, en lo detallista que sea el médico que informa un estudio. Muchas veces hay médicos que hacen el estudio, entra, sigue. O sea, tienen que interrogar al paciente. ¿Por qué viene? ¿Por qué pasa? ¿Qué tiene? Y ver, y habiendo visto tanto normal, seguro que tenía la arteria pulmonar dilatada, pero no la vio. Uno tiene que tener un orden. Como decíamos, la sistemática reemplaza a la genialidad. Si uno sigue el orden, llega al mismo resultado que un genio. Nada más que tiene que seguir un orden. Es algo que acá yo no lo conozco bien. Hay un genio, ese puede ir a la Z sin pasar por todo. Yo tengo que ir A, B, C, D, ir todo el paso. Pero si hago, voy a llegar al mismo resultado. Sistemática, reemplaza. Si yo estoy informando un ecocardiograma, tengo que informar circuito izquierdo, circuito derecho, paralelo ventrículo derecho, tracto salido ventrículo derecho, arteria pulmonar. Si llego a ver sus dos ramas y lo voy buscando, seguramente se le escapó al informante. Y eso tuvo un impacto, porque hoy en la presentación se le dijo que el ecocardiograma era normal, confundiendo un poco el cuadro clínico del paciente. Y no era así. Por eso las cosas las tienen que hacer bien, regular o excelente. Excelente. ¿Van a estudiar algo de finanzas y gestión? Sí. Anótense ustedes a esta altura, pueden ya inscribirse en un curso de gestión. El que lo haga, dentro de unos años, me encantaría que vengan y me lo pueda por el consultorio. Y si fueran todos, me pondría muy contento. Bien, muy bien. Vamos a ir a clases UBA. Esta de la próxima semana, para mí es una clase muy linda, la que vamos a hablar de miocardiopatías. Y creo que lo van a disfrutar mucho porque vamos a revisar todo, pero desde el punto de vista de una imagen vale mil palabras. Yo tengo una charla en donde pongo, en un fondo se observa un risco con una imagen que se pierde en una tarde. Es toda la descripción, ¿no es cierto?, de Wikipedia de un cuadro, ¿no? Y después muestro el cuadro, ¿sí?, que es la persistencia de la memoria, desde ahí. El relato de la descripción del cuadro es aburridísimo, pero cuando ves el cuadro, impacta. Entonces, cuando uno ve imágenes, uno puede decir rápidamente las ventajas que tenemos los cardiólogos, que nos basamos mucho en imágenes. Después sí, está todo el concepto si le vamos a dar ticagrelor, si le vamos a dar clopidogrel o prasugrel. Pero cuando las imágenes tienen el atractivo de que es eso, es ese juego de diferencias. Entonces, esta charla de acá de miocardiopatías, me parece que va a ser muy linda. Bien. Bien, para hacer, ya hablamos el año pasado de lo que era la semiología de la válvula mitral. Lástima que mi computadora no se puede conectar al cañón. Porque la válvula mitral
tiene que conocer muy bien la anatomía de la válvula mitral. Y es algo muy prevalente, porque uno diría, ¿puedo vivir sin saber la válvula mitral? Y como cardiólogo imposible. Como ginecólogo, y cuando te vengan diciendo que tiene un problema en una válvula y que lo tenés que operar porque tiene un fibroma y uterino y que hay que operarlo lo antes posible, pero te dice, pero tengo un problema en una válvula. ¿Y qué problema tiene? Ah, me dijeron que tengo algo en la válvula mitral. Y soy ginecólogo, no estás obligado a saberlo. Pero ahí ya, no sé, que y finalmente era una insuficiencia mitral leve y no tenía ninguna contraindicación. O sea, tener ciertos criterios. O sea, cuando yo leo algo que me mandan de un BIRATS de una patología mamaria, y bueno, más o menos me acuerdo que las dos es normal, y tengo que tener los conceptos de las otras especialidades, porque si no, aquel que solamente sabe su especialidad y siempre va a estar muy limitado, siempre va a necesitar la interconsulta a otros. Siempre va a ser lo más completo posible, con foco en lo que uno hace. Y siempre sabiendo de todo un poco, como decía la máxima, aquel que de medicina solo sabe ni de medicina sabe. Esa gente que vos vas a cenar, me pasa en el congreso, lo único que saben hablar es de medicina. Yo les pido otra cosa, de la última película que hizo Misión Imposible, o algún libro que haya leído, si le gusta, no sé, Alejandro Casona, teatro, o no te salen de la medicina. Aquel que de medicina solo sabe y de medicina sabe. Con lo cual, siempre es bueno leer de todo un poco. Válvula mitral, entonces conocer su anatomía. Recordemos que la válvula mitral es una estructura que tiene la forma de la mitra o del obispo y que tiene su anillo en donde se insertan las valvas, la valva anterior mitral. Este es un ecocardiograma, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Acá entra la sangre al ventrículo izquierdo por la válvula mitral y sale por la válvula aórtica. La sangre hace esto. ¿Sí? Entonces, entra la sangre y sale por la válvula aórtica. ¿A qué velocidad sangre? ¿A qué velocidad sangre? Por ejemplo, no sé, la compañera de al lado tiene un brote psicótico, ¿sí? Y le corta la carótida. Estamos a escasos centímetros de la válvula aórtica. ¿A qué velocidad pasa la sangre por la carótida? O a la válvula aórtica. ¿Cómo podemos analizar patología si no sabemos la normalidad? A ver, me encanta. ¿Cuánto? 1.5 metros por segundo. Lo congelamos ahí. 1.5 metros por segundo. Es una barbaridad lo que acaba de decir. Es realmente para sacarlo de acá del aula y realmente decirle, acá cancelamos tu clase, ¿sí? Te voy a tomar yo el examen y te voy a estudiar. No, me parece que no, era un número alto, no recuerdo cuánto. Si te tomo yo el examen, te voy a poner por lo menos un 8. ¿Sí? Ahí está. 1.5. ¿Sí? Aproximadamente la velocidad de la sangre. Pero hay muchas cosas, no solamente la velocidad de la sangre, cuánto es el flujo que tiene. Una cosa es velocidad, otra cosa es flujo. ¿Cuánto es el volumen sistólico del ventrículo izquierdo? Que todo el mundo lo recuerda. Es de el volumen sistólico. ¿Cuánto sale en cada latido por el corazón? Ese es fácil. ¿Cuánto? No, 70 mililitros. Yo no sé si la pregunta es intimidante. Sí. ¿Es intimidante? Porque bueno, no sé si, porque imagino que más de uno lo debe saber, pero digo, mejor no lo digo. No, si lo digo, me va a señalar justito a mí y después no digo, mejor no digo nada. ¿Sí? Bueno. Entonces, 70 mililitros. 70 por una frecuencia cardíaca de 70, no de 4.9, ¿cierto? Que la da más o menos es la volemia, ¿no es cierto? Qué increíble. Toda la sangre pasa en 1 minuto por el corazón. Todo el volumen sanguíneo completo. ¿No? Es increíble. Realmente el corazón, por eso, como saben, le dicen el bobo, ¿no? Porque es el único que trabaja todo el tiempo. De ahí viene que le dicen el bobo, o le dio un bobazo, ¿no es cierto? Bien, muy bien. Entonces, y sobre este anillo mitral fibrótico, que es muy importante, asienta la válvula anterior mitral, la válvula posterior mitral, las cuerdas tendinosas y finalmente se insertan en los músculos papilares y el músculo papilar en el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Tenemos 2 músculos papilares. Entonces recordábamos que había causas más prevalentes para la estenosis mitral, que era la fiebre reumática, la calcificación del anillo mitral y las congénitas. Nosotros los adultos vemos la primera sería la fiebre reumática en nuestro medio. En Europa, Estados Unidos, los países más desarrollados tienen menos fiebre reumática y tienen más calcificación del anillo, que son las degenerativas del adulto, las de la vejez. ¿Sí?
Las clínicas ya habíamos recordado, obviamente, si la válvula mitral está obstructiva, va a ser presión para atrás. ¿Compañera? ¿Su nombre? Madeleine. ¿Madeleine? Sí. Ah, qué lindo, Madeleine. Bueno, Madeleine, creo que tengo Madeleine en un curso. Claro que sí. Bien, Madeleine. ¿Qué pasaría si la válvula mitral tiene una estenosis mitral severa? Si alguien se acuerda del año pasado, ¿cuánto era para decir severo? ¿Cuánto tenía que tener de área? ¿Menos de cuánto? Menos de 1 centímetro. Menos de 1 centímetro, Diego. Muy bien. Ok. Diego Armando no es por Diego Armando, ¿no? Sí, ¿Es por Diego Armando? Qué bueno. Bien. Entonces, si la válvula mitral tiene menos de 1 centímetro, ¿qué es lo que pasa? Decímelo rápido. Lo que puedas armármelo. ¿Qué pasa si la válvula mitral está tan cerrada que no tiene 1, tiene 0,5? ¿Qué pasaría? Hay mucha oposición para que el flujo continúe y entonces empieza a dilatar la cámara en la que esté. ¿Qué cámara dilata primero? Y la aurícula izquierda. La aurícula izquierda, excelente. ¿Qué desemboca en la aurícula izquierda? Las venas pulmonares. ¿Y qué va a pasar con las venas pulmonares? Se van a dilatar y va a aumentar su presión. Finalmente, congestión pulmonar. Aumente la presión de capilar pulmonar, que se llama, ¿qué nombre de, qué pónimo tiene? La wedge. La wedge. Aumenta la wedge o presión de enclavamiento, o presión capilar pulmonar. Ahí va a aumentar. ¿Y cuánto es el valor normal de una presión de enclavamiento? Qué pregunta, ¿no? Ustedes han ido a la unidad coronaria y han visto que le han puesto una vía central al paciente y le han medido cuánto tiene de presión la arteria pulmonar, ¿sí? Y inflando un globito, igual a presiones y se calcula la wedge, más de las resistencias periféricas. De 12 a 15. De 12 a 15. Es con barbijo muy difícil, no sé de dónde se ve la voz. De 12 a 15. De 12 a 15. ¿Quién da más o quién da menos? 8 era 20. 20. De 10 a 15. 10 a 15. 10 a 15. Compañera que quedó allá al fondo. Hasta 20. ¿Cuánto? Hasta 20. Hasta 20. ¿Quién dijo 25? Te bajo así. ¿Sí? Pero voy a hacer todo lo posible. Vamos a ver. Bien. Lo normal es tener aproximadamente 12 milímetros de mercurio. 12 milímetros de mercurio aproximado. Cuando tiene ya 20 o cerca de 20, ya tiene presiones pulmonares aumentadas. No estaba hablando de que hay congestión pulmonar, probablemente de causa izquierda. Muy bien. Y entonces la Madeleine, la arteria, la vena pulmonar se dilataron, la presión de enclavamiento aumentó. ¿Y qué sigue después? La congestión pulmonar. ¿Congestión pulmonar? Para atrás sobre Sí. Antes del ventrículo. La aurícula. No. No. Entre el ventrículo y el pulmón. La La arteria pulmonar, muy bien. Que hoy aquellos que vieron la Ateneo vieron lo que era la arteria pulmonar gigante que tenía el paciente, ¿no es cierto? Bien. Entonces, la arteria pulmonar, se dilata la arteria pulmonar y aumenta la presión pulmonar. ¿Sí? El paciente puede tener una hipertensión pulmonar. ¿Y cuál es la presión pulmonar normal? ¿Cómo le molesta con lo normal, no? 25. 14. La hipertensión pulmonar era mayor a 25. 14, 25. La normal 14. A ver, vamos a dividirlo. ¿Sí? Votemos por quién está del lado de Diego, ya que dan estas dos opciones. ¿Quién está del lado de Diego? A ver, ¿quién? No, vos no podés votar, no, vos de este lado. Una vez me tocó, me acuerdo que había que votar por el mejor compañero del colegio, ¿no? Y a los dos los apreciaban, ¿no? Pero, y no me pude decidir, y yo levanté la mano en las dos. Claro, pero el que contó, le daba que había como un voto supernumerario, porque no podía ser, como estabas con uno o estabas con el otro. Acá, ¿estás con uno o estás con el otro? ¿Quién está a favor de los 12 de Diego? Uno, no, 5 vale, levanten la mano. Vamos, 1, ¿Voto en blanco? 3. Una tela. Hipertensión pulmonar Está bien, no importa, pero aproximado. ¿Eh? ¿Vos estás con ella? Sí. Pero vamos a ver, bien, bueno, está bien. Bueno, muy bien. Felicitaciones. Entonces, lo felicito. Bien,
El valor aproximado tiene que ser menos de 35 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, si tuviera 12, no está mal, pero sería poco probable. En verdad, la presión pulmonar debe estar alrededor de 20, 25 milímetros de mercurio, hasta 35. Y cuando tenemos presión arterial pulmonar también tiene una diastólica, ¿no? Que no le podemos insuflar el pulmón con un manguito para ver qué presión arterial tiene, pero también tiene una diastólica. ¿Y cuál es la diastólica de la arteria pulmonar? Vieron que si uno... 5 a 8. La diastólica La diastólica. tiene que ser la presión del lado. 5 a 8. El aurículo. Quizás... Bien. Recuerden que es el mismo concepto de la válvula aórtica. ¿Por qué tenemos presión diastólica? Si la válvula aórtica no existiera, prácticamente no tendríamos una presión diastólica de 80, tendríamos una diastólica de 30, ¿sí? Porque todo volvería al ventrículo izquierdo. Necesitamos la válvula pulmonar para que cierre, para que la presión diastólica se mantenga, ¿sí? Entonces la presión diastólica habitualmente está en 8 o 9 milímetros de mercurio, ¿sí? Recuerden repasar los valores normales, ¿sí? Porque supongamos que les tocara yo en un examen oral. ¿Sí? ¿No? Pregúntame, ¿cuántos alumnos yo he bochado en toda mi carrera? Usted dijo que no le gustaba desaprobar gente. Cero. Un alumno que desaprueba es el fracaso docente de alguien, ¿sí? ¿No sabe nada? Y si no sabe nada, como me pasó 3 veces, esos 3 alumnos los aprobé con 4 y le dije que vinieran 4 miércoles seguidos y con 3 unidades cada miércoles. Los 3 vinieron y los 3 supieron el tema, que era mi objetivo final, que supieran, no desaprobarlo, ¿sí? Hubo un compromiso personal con esos 3 alumnos, que hasta casi me recuerdo los nombres, porque me gusta saber el nombre de las personas con las que hablo, y esos 3 alumnos sabían perfectamente la materia. Cuando yo era ayudante de alumno en 1990, ¿sí? Era ayudante de alumno y tuve mi primer curso a cargo, que era de anatomía normal, yo fui ayudante de alumno de varias materias, juego al fútbol, voy al cine, me gustan las de Marvel, ¿sí? Pero entonces había un alumno muy malo, era muy humilde, tenía todos los dientes de metal, algo le había pasado, muy mal alumno, y le dije, no, ¿y por qué iba a dejar que fuera el mal alumno y desaprobarlo? Me junté con él, le presté mi testil, mi Rubier, y se sacó 9 en anatomía normal. Al que ama la docencia, mi mamá era docente, mi abuelo era docente, ¿cuál fue el mejor premio? Ese 9. ¿Sí? Para mí era más fácil de saber qué más breve. Lo dijimos el otro día, ¿cuál es la moneda más cara del universo? ¿Quién lo dijo? ¿Cuál es la moneda más cara? Más cara que el oro, que el diamante, que un material que venga en un meteorito que no se consigue en la Tierra. El tiempo. Ni los multimillonarios pueden comprar el tiempo. Cuando se les acaba el tiempo, se acabó, ¿sí? Entonces, cuando alguien te da, por ejemplo, te ayuda a hacer una mudanza un día domingo, y está todo el día para llevarte la mudanza, y esa persona va a vivir tantos días de su vida, serán 10.000 días, entonces, tiene un día de nacimiento y un día de que se va, y te dio un día entero de su vida para llevarte la mudanza. ¿Puedes volver a vivir ese día? Entonces una persona que te ayuda es una persona que está regalando un tiempo de su vida, no tiene precio. Entonces la gente que me ha ayudado a mí, me ha enseñado a mí, tiene una gratitud enorme. Y las personas que yo les transmito a ustedes les tienen que enseñar a alguien sobre eso. Y la gratitud es enorme. Entonces es importante, no sé por qué me fui del tema, pero bueno, es importante conocer los detalles de lo que uno pregunta, ser detallista, ¿no? Quedarse con toda la información, ¿sí? Y van a ver, como le decía Hemingway, no hay nada noble en ser superior a los demás, lo noble es ser superior al que uno fue, ¿sí? Ustedes no tienen que saber nada comparado con los que van a ser dentro de 2 años. Dentro de 2 años ustedes ahora saben lo de un Villiquen, era una revista que conoció, ¿sí? Entonces, lean, estudien, fórmense, hagan gestión y finanzas. Muy bien. Entonces, ya habíamos visto las complicaciones, la compañera Madeleine nos dijo más o menos todo lo que le puede pasar al paciente. Acá tenemos la clínica del paciente. Y acá, bueno,
¿qué podemos encontrar? Agrandamiento auricular izquierdo, agrandamiento del tronco de la arteria pulmonar. ¿Por qué agrandamiento del tronco de la arteria pulmonar, Marilyn? Por la dilatación que se agravaba. Por el aumento de la presión. Perfecto. Muy bien. Agrandamiento ventricular derecho. ¿Tu nombre? ¿Cómo? Carolina. Bien. ¿Puede tener agrandamiento ventricular derecho? Me acuerdo, Nicolás, mi hijo que ya tiene 21 años, le digo, Nico, ¿cómo te fue en matemáticas? Bien. Desarrolle. ¿Qué te preguntaron? Desarrolle. ¿Sí? Porque el bien puede ser, no importa la nota, ¿no? Yo, bueno, en mi casa, me acuerdo, me había sacado el menos en neurología, me dice, mamá, me saqué 9, bien, ¿en qué te equivocaste? Dios mío. Mi primo, cuando me saqué 9 en histología, Esteban, ¿cómo te fue? No, te no vas a tener promedio de 10. Bien, entonces, Carlos, decime, cuando le pregunten algo, es un ejercicio importante, si todos pueden, aparte de gestión y finanzas, siempre conviene que hagan algo de, dije gestión y finanzas, ¿no? Bien. Hacer algún curso de oratoria, algún curso de teatro, Claro. porque es importante hablar, es una forma de transmisión. Ustedes cuando yo le estoy dando, quizás no se dan cuenta, pero yo estoy tirando muchos mensajes, aparte de lo que están viendo ahora de la patología, mensajes que son para que ustedes vayan incorporando valores normales. Entonces cuando estén leyendo, no sé, valores de ultrafiltrado glomerular, se van a fijar un poquito, van a ser más detallistas en saber los valores normales. Yo estoy haciendo otra cosa aparte de decirle el valor de la presión sistólica de la arteria pulmonar, es generar otro tipo de inquietud. Un buen docente no da respuestas, genera buenas preguntas. ¿Sí? Y también dice la otra que cuando uno enseña, dos aprenden. Ustedes me ponen a hacer una pregunta y yo digo, no lo había pensado. Muy bien. Entonces, agrandamiento ventricular derecho. Hay que saber de desarrollar cuando uno pregunta. Porque cuando estén en un oral y si le preguntan, sí, como bien dijo mi compañera, te voy a hacer un poco de texto. Como bien dijo mi compañera, si aumenta la presión y empezás, siempre conviene desde lo que dominás. La válvula mitral se encuentra cerrada, aumenta las presiones de la aurícula izquierda, de las venas pulmonares, se traslada al capilar pulmonar y de ahí a la arteria pulmonar y finalmente el ventrículo derecho, produce un hipertrofia ventricular derecha, doctor. Listo, ya está, ¿qué le puedo decir? Vaya, aprobó. Pero tiene que hacer un ejercicio. Mi profesor de historia me decía, estudie en voz alta, escúchese, porque me ponía muy nervioso, hablaba muy rápido, ¿sí? Pero obviamente he hecho teatro, obviamente he hecho oratoria. Ahora estoy hablando más rápido porque tengo tiempo y tengo que hacer una resonancia a las 10 de la mañana. Pero si no, hablaría todavía un poco más pausado. Antes hablaba demasiado rápido. Entonces, agrandamiento ventricular derecho, agrandamiento auricular derecho, congestión pulmonar y, bueno, también podemos encontrar calcificación del anillo mitral. Antes, para poder medir, obviamente, acá hay circulación de aire en esta... Sí, el baño queda... sí. ¿Por qué se calcifica el anillo? ¿Por qué se calcifica el anillo? No hay una muy buena pregunta, ¿sí? Es muy lindo que uno le digan, es muy buena pregunta, ¿no? Me ha pasado en congreso, cuando yo he preguntado algo, muy buena pregunta. Entonces... No, pues sí, porque todo lo demás es una consecuencia que uno, bueno, en esa altura ya pensamos, pero lo de la calcificación sí, no lleva... ¿no? A medida que uno... No, genial que eso en verdad era porque vamos a dar un concepto físico, por eso abrí la ventana. Entonces, por eso dije lo de que estaba cerrado el cuarto. La calcificación se desconoce la causa, pero es degenerativa del adulto. Con el correr del tiempo hay estructuras que se van calcificando porque tienen estructuras generalmente de una matriz fibrótica. Y todo lo que tiene una matriz fibrótica con un colágeno mayor que un tejido muscular, con el correr de los años esa matriz fibrótica se va calcificando. Como yo les mostraba hace un rato una placa de grasa en las coronarias, ya veía una plaquita de grasa y ya tenía un núcleo negro en el medio, ¿no? ¿Por qué? Porque era grasa, luego fue fibrótica y todo lo fibrótico se calcifica tarde o temprano. La válvula aórtica, para producir la estenosis aórtica, que ya tuvieron una clase de estenosis aórtica, ¿no? Es una patología hermosa la estenosis aórtica porque es muy... Algo que tiene cardiología de lindo es que es muy lógico. No hay nada que decir, ¿por qué será? No, en verdad, si uno te encuentra que alguien te dé la respuesta, o mejor encontrarlo de un libro, ¿no es cierto? Y no porque lo dice el doctor. Mira, te voy a pedir que el próximo viernes te voy a preguntar que me digas causa de origen.
Ahora voy a ir a la diapo del doctor y me voy a fijar a ver de dónde sacó la bibliografía. No, vas a buscar por tu cuenta varios libros y textos que hablen de valores de troponinas aumentados, causas, 2 puntos. Y me vas a decir las causas. Con la explicación, porque tampoco me sirve que alguien me enumere algo si no tiene una lógica. Como siempre les digo, el otro día en como recién, ¿por qué se calcifica? Porque es una matriz fibrótica y con el correr de los años la matriz fibrótica se Entonces, calcifica. no necesariamente por la estenosis. No, en verdad, la calcificación es lo que genera finalmente la invasión hacia los cuerpos valvares y la estenosis. Primero la calcificación del anillo. Entonces, yo había leído algo de eso, que eso sí lo leí, que tenía que ver también con la fuerza de cizallamiento, que por tanto flujo de la apertura, de que se abre, de que se cierra, por la cantidad de sangre que pasa por minuto, también tenía algo que ver con la genética de gente que está más predispuesta que otra, pero tiene más que nada que ver con el uso. Por eso se da más que nada en la gente grande y avanza con la edad. Excelente. Entonces de un asesinato en el momento le hace todo un cuestionamiento de que son, si uno mata a una mariposa, ¿qué pasa ahí? La mata, no le pasa nada, y si mata a una mariposa se puede haber visto el video, que es muy gracioso, pero que tenés una colección invaluable, le pueden meter a uno preso, ¿no? La diferencia entre una cosa y la otra. Excelente la descripción, pero hay un error en la lógica. ¿Sí? Por lo menos por lo de ciceramiento, lo arreglaste después cuando dijiste de causas genéticas o de causas que no conocidas, porque si yo agarro a 100 personas con 80 años, voy a encontrar que probablemente solamente un 20% va a tener clasificación del anillo, con solamente un 3% con estenosis mitral. ¿Sí? Entonces, si fuera por cizallamiento, tendríamos que tener un porcentaje alto de todos los pacientes, porque todos llegaron hasta los 80 años. Todos tienen fibrosis, la fibrótica mitroaórtica, la fibrosis del anillo mitral, pero no todas las clasifican. Hay algo, y tampoco es el metabolismo del calcio, porque uno podría decir, toma calcio porque tiene osteoporosis, le hago paratormona y encuentro que la paratormona está alterada. No, puede ser todo normal y sin embargo calcificación severa de esto. ¿Sí? Fíjense que los que más calcifican también, que ahí sí encuentran una causa del metabolismo del calcio, son los pacientes con diálisis. Bien, entonces, pero está perfecto. Cizallamiento, degenerativo del adulto, causa desconocida. Bien. Entonces, ¿por qué vine a esto de abrir la... Para que la vida, el movimiento se produce en gradientes. Tenemos una usina eléctrica produciendo electrones, nosotros tenemos una toma corriente acá de baja resistencia. Entonces, ¿de dónde viene? De un lugar de mayor a un lugar de menor, donde está el enchufe. ¿Sí? Si yo quiero que haya ahora circulación de aire por acá, voy a abrir la ventana, necesito sí o sí abrir la puerta, y va a ir del lugar de mayor presión a menor presión. ¿Se acuerdan? Hasta cuando estudiamos geografía, cuando hablábamos de los centros ciclónicos y los anticiclónicos, ¿no? El lugar de mayor presión, lugar de menor presión, se abren todas las nubes y pasa esto. Para acá necesitamos lo mismo. Quiero saber cuánto tiene de gradiente una válvula, cuánto tiene de área. Antes no estaba la ecocardiografía. ¿A partir de qué año aparece la ecocardiografía? La compañía de Campera Negra, ¿qué se llama? Greta. Más o menos. ¿A partir de qué año? 1975, por ahí. 70, 80. Por ahí. 1970-1975. Excelente. Muy bien. Y nosotros le hacemos al paciente un ecodoppler. ¿Y quién fue Doppler? ¿Qué fue Doppler? El efecto de la ambulancia. No sé, A ver, fuerte digo. No, lo vi en física, no sé, el efecto de la ambulancia, aparte del sonido físico. El efecto físico, no sé. Bien. Vamos a agarrar ahora el siguiente. ¿Alguien sabe? Nosotros hacemos un ecocardiograma Doppler color. Siempre tienen que preguntarse las cosas, si no, no es aburrido. Un Doppler. ¿Quién fue Doppler? ¿En qué año? Ahora cualquiera me puede decir, ¿en qué año vivió Doppler? Puede ser cualquier cantidad, ¿sí? 1940.
1940. Que nació. Que nació. No, Está bien, puede ser que nació en 1930, quiere decir que podría estar vivo. Claro. No, 90 años, pero bueno, podría ser. Bien. Claro. 1950, Greta. Marilyn. ¿Más? ¿Perdón? Muy importante. Doppler, ¿sí? Era un físico astrónomo de 1770, ¿sí? Que no había enchufe en ese momento, ¿sí? Y que creó que él veía que cuando estaba con el telescopio, las estrellas cuando se acercaban imprimían un color en el espectrograma, un color rojo, y cuando se alejaba un color azul, ¿sí? Y entonces vio que cuando la frecuencia aumenta, daba un color, y cuando la frecuencia se alejaba, daba otro color. Y eso es lo que nos dice muy bien Diego. El famoso orquesta de que va en un tren, ¿sí? ¿Cuál es la nota de la? ¿Cuál es la frecuencia que tiene? ¿Quién estudió piano acá? ¿Quién estudió piano? Seguro que no estudió piano, pero no me va a decir. ¿Cuánto era el diapasón para afinar el piano? Bien, 440, ¿no? Supongamos que emite 440, está emitiendo 440, pero yo donde estoy, si está lejos, en verdad ese 440, 410, 400, 380, 320, le siento como un do, como una nota más grave, porque está lejos. A medida que se va acercando, sigue tocando el diapasón a 440, y cuando llega acá, lo siento más agudo. Y a medida que se va alejando, lo siento más grave de nuevo. La emisión es la misma. O sea, el sonido es igual, pero mi percepción es diferente, porque la frecuencia de acercamiento aumenta a la realidad, y cuando se va alejando la frecuencia disminuye. Eso es el Doppler. Ese es el concepto que explicó. La sangre, cuando se acerca al transductor, al aparatito que ustedes ven, aumenta la frecuencia, y cuando se aleja, disminuye la frecuencia. Entonces yo puedo analizar los flujos, y yo puedo calcular si la velocidad aumenta de un lado y disminuye del otro, veo cuánto tiene de presión de este lado, veo cuánto tiene de presión de este otro lado, hago diferencias con gradientes, cálculo matemático, y te digo cuánto tiene de arriba a arriba. ¿Sí? Fórmula de Boyle. Nosotros hacíamos eso. Tenemos que pinchar al paciente para ver la presión en la aurícula izquierda y ver la presión en el ventrículo izquierdo. Tenemos que meter un balón por debajo de la válvula mitral estenótica. Obviamente aparece la ecocardiografía, como nos dijo Geraldine, y no tuvimos que hacerlo más a eso. Había que pincharlo, eso era un procedimiento, ¿no? Bueno, muy bien, gracias a Dios apareció la ecocardiografía. La ecocardiografía ha avanzado en el tiempo. Al principio era modo M, una cosa espantosa, imposible de interpretar, salvo para cuando empezaste en algo, ¿no es cierto? Y ahora podemos ver, ¿quién ha rotado? ¿Todos ya han rotado alguna vez por ecocardiografía? No. Wow, una pena. Porque es muy lindo de ver un ecocardiograma, que es la primera aproximación, porque es bedside. El paciente se acuesta y ya le viene el corazón. En cambio, la tomografía hay que meterlo en un tomógrafo, una resonancia en un resonador, pero una ecocardiografía es muy visual, es muy lindo de ver. Cardiología es muy abierta la docencia, ¿sí? Averigüen cuando encuentren a un docente predispuesto, perdón, doctor, ¿puedo venir a ver? Si no lo hacen ahora, ¿cuándo lo van a hacer? ¿Sí? Si no aprenden ahora, ¿cuándo lo van a hacer? Está dando el nombre de teléfono a ella, con la duda de la línea, tenés cuidado, ¿sí? Entonces, la ecocardiografía. Yo voy pues 3 martes a la mañana, los jueves en microcentro a la tarde, y en otros lados, bueno. Si algún día por británico, si quieren acercarse, ningún problema, ¿sí? Yo no puedo ir a ustedes, pero ustedes pueden venir a nosotros. Siempre. Entonces, vamos a analizar el modo bidimensional. Vamos a ver que la válvula mitral abre como si fuera una boca de pescado. Cuando uno la ve desde el tip de la válvula, desde la cara ventricular, vemos que abre como una boca de pescado, que la imagen de mis palabras abren así. Acá estamos viendo desde la cara ventricular. La punta del ventrículo izquierdo estaría de este lado, la aurícula izquierda estaría del otro lado. Válvula anterior mitral, válvula posterior mitral.
Y obviamente yo les decía a ustedes que hago un Doppler y le veo la velocidad de la sangre. Lo normal sería que, acá estaría el flujo eyectivo, cuando se abre la válvula mitral hay un llenado rápido y luego la sístole auricular. Ese sería un Doppler de la válvula mitral. Le tiro justo donde está la válvula mitral y mido la velocidad. Y veo que la velocidad, primero se abrió la válvula mitral, entra todo lo que está dentro de la aurícula izquierda, de acá al ventrículo. Y vemos esta. La onda E, que se llama early, temprano. Ustedes van a escuchar que van a decir qué patrón de lleno mitral tiene, qué EA tiene. En verdad es mucho más fácil, parece algo padre. En medicina no hay nada que sea como algo misterioso de culto, nada, solamente estudiar. Es re loco, como le digo a mis hijos, estudiando se aprueba. Es re loco, pero es así. Cuando uno estudia esto de acá, es hiper sencillo el concepto. Si yo mido la velocidad y le pongo el transductor y tiro un pulso justo a nivel de la válvula mitral, se llena la válvula, pasa la sangre de la aurícula al ventrículo, onda E, y luego la onda A. Pero ¿qué pasaría si la válvula mitral abriera poco? ¿Puede entrar rápido y salir rápido? No. Entonces pasa esto. Tenemos la onda A, E, con una meseta que demora mucho para que después aparezca la onda A. Y ahí ya me doy cuenta. Acá hay un cálculo matemático. El normal sería el de arriba. El de arriba. Y el de abajo, el que van a ver. Esto es poco probable que lo vean, porque cada vez es más difícil encontrar un paciente. Nosotros, por lo menos acá en el británico, quizá no tenemos una población, hay un poquito de población seleccionada, que cuando yo estaba también en los hospitales públicos. Esto de acá, quizás acá lo van a ver poco frecuente, pero así se ve. Entonces, vean acá cómo la válvula abre. ¿Ven que abre como si fueran paracaídas? Porque está tan adherida que no puede abrir como tiene que abrir. Abre como si fuera un paracaídas, como si fuera una bolsa. O se calcifica mucho. Vean que acá no está calcificada, pero acá está calcificada. Acá está rígida y acá está calcificada y rígida. No lo estamos viendo en movimiento. Entonces, acá era el repaso. Normalmente, ¿ustedes se acuerdan cuando tenía un área valvular mitral de 4 o 6 centímetros cuadrados? ¿Sí, no? ¿A usted se lo di por Zoom en la clase? Sí. Ah, es por eso. Bien. Creo que, no me acuerdo si en la clase le dije, a ver, al lado de Geraldine, ¿el nombre? Verónica. Bien, Verónica. Dibujame ahí en el papel 4 centímetros cuadrados. Esa es una línea. Yo te dije centímetros cuadrados. Bueno, en verdad, 4 centímetros. Quiero que todos, si tienen papel, me dibujen 4 centímetros cuadrados. Será una tontería, pero así se aprende. De esta te voy a ver el cuaderno, No te dé fastidio. Sí, cuando el docente lo dice, es un embole, pero bueno. 4 centímetros cuadrados. No pueden tardar más de los próximos 15 segundos. Ya estoy pasando por... Bien, vamos a ver. Ya me siento más contento. Bien. Qué cobarde. Vamos a ver el de Greta, que no quería hacer. Cara con tiro ufa. A ver. Bien. Rápido. Bueno. Bien. Ok. Ahí. ¿Qué? Me parece un poco chiquito, ahí yo te diría que tiene una expresión mitral. ¿Sí? ¿Pasa 5 litros? Sí, como más alto. ¿Esto es 2 por 2? No, mi idea es que en el dibujo fuera 2 centímetros por 2 centímetros reales. Bien, muy bien. Lo importante
importante de ver eso, como bien decían, ¿alguien está hablando? Perdón, quiero ver porque me tiene que avisar si llegó la resonancia. Bien, lo importante de esto te está esperando para que apague, porque si no te perdés lo que voy a decir y es importantísimo, ¿sí? Lo importante de esto es que uno tiene que valorar 2×2, obviamente, son 2 centímetros cuadrados, son 4 centímetros cuadrados, es un concepto geométrico, porque por eso que ustedes han dibujado, tienen que pasar 5 litros en un minuto. 5 litros, imaginen 2 Coca-Cola de Coca-Cola cero, ¿no es cierto?, de 2,5 litros, 2 botellas. ¿Vieron que cuando van al súper y compran en chino las 2 botellas, no? Son pesaditas. 5 litros y lo tienen que llevar. Entonces tienen que pasar por ese cuadradito que dibujaron en un minuto. ¿Vieron cuando quieren vaciar una botella y tienen que estar esperando que se vacíe ahí en la cocina, en la bacha? Y están, no termina más, no te pasar. Y vieron que tiene esto, y aún así están con la botella y no se termina. Agarren ustedes con agua, ¿no es cierto? Sin desperdiciar, para el agua que utilicen para una olla, ¿no? La llenan a la botella de 2,5 litros y pónganla así vertical en ese agujerito que tiene, calculen el área que tiene por circunferencia y van a ver cuánto tarda la botella en vaciarse. Y van a ver lo que tiene que hacer el corazón para que pasen 5 litros por el corazón. ¿Sí? Bien, ese es el área. Entonces, obviamente, el tratamiento, toda válvula se puede infectar, pero las válvulas que estén enfermas se infectan más. Si uno tuviera que decir, Diego, tenemos 100 endocarditis infecciosas, ¿qué porcentaje se produce sobre válvula enferma y qué porcentaje se produce sobre válvula sana? Aproximado. 70%, ¿no? Enferma, 70%, 30% sana, diría. Déjalo ahí. Dice 70-30. 70-30. ¿Alguien? ¿Si algo diferente? Muy bien, Diego, 70-30. ¿Sí? Bien. La idea siempre es ver que ustedes contrarresten lo que está pasando. Porque si él dice 70-30, ustedes siguen, anotan, no pasa nada. Que digan, no, es una barbaridad, lo está diciendo, el docente me hace dudar. ¿Sí? Si lo tiene 100 me dice, no, doctor, equivocados ustedes, son 70-30. Genial, tiene el concepto bien claro. Si no, es como que lo hago dudar. Y me ha pasado una vez, ¿cuánto es el área valvular aórtica? 3 centímetros cuadrados. 3 centímetros cuadrados. No, es 1 y ahí te das cuenta que el concepto no era seguro. El concepto tiene que ser seguro siempre. Bien, antibiótico profilaxis. Es importante, 70% de las endocarditis infecciosas van a asentar sobre una válvula enferma. Entonces es importante tratarla. Antibiótico profilaxis, si va a hacer un tratamiento odontológico por un tipo de germen, le doy amoxicilina 2 gramos 1 hora antes del procedimiento y me quedo tranquilo que su probabilidad baja radicalmente gracias al tratamiento antibiótico. Entonces, si el paciente le dice, tengo una estenosis mitral moderada, me tienen que hacer una extracción de taira, yo le diría, y trate de salvar el diente. Pero si se lo tienen que sacar lo mismo, antibiótico profilaxis. Anticoagulación. Anticoagularíamos un paciente con una estenosis mitral. La madre de mi mejor amigo, yo tenía 20 años, mi mejor amigo era mi compañero de primer grado, y sigue siéndolo, allá en Córdoba. Su madre tenía una estenosis mitral y un día me llama por teléfono, que estaba estudiando medicina, y me dice que quedó hemipléjica. El resto de su vida, los 8 a 10 años que siguió, estuvo postrada en una cama sin mover la mitad de su cuerpo. ¿Sí? Había hecho una fibrilación auricular y no la habían anticoagulado. Y por eso quedó el error médico, 10 años de la vida de un familiar hemipléjico. Fibrilación auricular. Todos nos podemos equivocar, pero tenemos que bajar nuestro margen de error al mínimo posible. ¿Sí? A nadie le gustaría que un familiar se equivoque. Fibrilación auricular. ¿Por qué se puede fibrilar la aurícula? ¿Qué era el nombre de nuevo? Julián. Julián. Al no contraerse o el desgaste de tener que superar la presión aumentada de la válvula mitral puede generar que se contraiga menos, una acumulación de sangre dentro de la aurícula y puede formarse trombos
dentro del auricular que pasaría al ventrículo izquierdo y directamente a circulación sistémica. ¿Cómo se conecta el nódulo sinusal al aurículo ventricular? Creo que lo dije el año pasado. Pues, sin sisio, ¿no? No, Sin sisio. Los canales. Bien. Algunos dicen que existen los haces internodales, ¿no es cierto?, anterior, medio y posterior, y las de Bachmann, pero en verdad, salvo que ustedes me traigan un último paper y yo esté desactualizado, que me encantaría porque aprendemos todos, ¿no es cierto?, en verdad se comunican por la disposición de las fibras musculares lisas de la aurícula. Entonces, la aurícula tiene, se comunican por la disposición de las fibras del nódulo sinusal a la aurícula ventricular. Pero si la aurícula se empieza a dilatar, se produce una dispersión de los periodos refractarios, ya no comunica, ¿sí?, y empiezan a aparecer múltiples focos por toda la aurícula. ¿Y cuál es la frecuencia auricular de una fibrilación auricular? 450, 500, ¿no? ¿Cuánto? 450, 500. 450, 500 me dice. Entre 300 y 500. 600. 450, 500, 600. ¿Sí? El aleteo es un poco menos, más tirando 300. ¿Sí? Entonces, dijimos una fibrilación auricular, pero la fibrilación auricular a 600, si llega al ventrículo, porque tuviera, por ejemplo, un Wolf Parkinson White, que comunica, lo mata. ¿Por qué? Por eso es importante cuando tiene un Wolf, ¿no?, averiguar qué conducción tiene ese anómalo. ¿Por qué? Pues sí, que es diferente si es anterógrada o retrógrada, porque depende con qué lo vas a tratar. Bien, muy bien. ¿Y qué es lo que nos salva? Si yo tengo una fibrilación auricular a 500, 600, ¿qué le salva la vida al paciente? Que no tenga el retardo del nodo AB. Como decía nuestro jefe de electrofisiología, el nodo AB es el peaje. Yo puedo tener 600 autos, pero el peaje me va a decir la frecuencia de la cual va a pasar máximo por auto. Se levanta la barrera y no voy a poder pasar esa frecuencia. Hay un tiempo entre que se levanta, pasa el auto y se baja. Se levanta, pasa el auto y se baja. Nos salva la vida el nódulo auriculoventricular. ¡Qué increíble! Si ustedes van a ver alguna vez un estudio electrofisiológico, entran con catéter por la vena pulmonar, llegan a la aurícula derecha y empiezan a medir la velocidad de conducción del nódulo sinusal, del nodo AB, del haz de His y de las fibras de Purkinje. Y ven el tiempo AH, aurícula His, ¿sí?, HB, His, ventrículo, y ven si hay retardo o no. Bien. Entonces, se fibriló, mala suerte. Anticoagulación, baja el riesgo mucho. Comissurotomía, qué barbaridad, no había una válvula, no podían, entonces ¿qué hacían? Lo operaban y con el dedo le empezaban a romper las adherencias de la válvula mitral. Comissurotomía, era comissurotomía digital. Luego dijimos, bueno, vamos un poco, avancemos un poco, Julián, esto es medio arcaico, seguimos metiendo el dedo, ¿no? Y entonces, la válvula de por balón, ¿cómo consiste? ¿Han visto alguna vez una válvula de por balón? Lástima que acá no podemos acceder a YouTube con mi computadora, pero mostrar porque se ve muy lindo, si lo ven. Se puede. Tenemos acceso a ver si lo había puesto en esta presentación. Ustedes ven un balón y se ve como se insufla, se hace como un reloj de arena. En el medio entra el globito en la válvula mitral estenótica, ¿sí?, y se ve como un reloj de arena porque está estrechado donde está la válvula mitral, el balón, y se empieza a insuflar y ese balón se pone bien cilíndrico porque está rompiendo las adherencias. Entra en YouTube, valvuloplastia por balón, hay una muy lindo de Brasil y lo van a poder ver, realmente se ve increíble. Al lado de Greta, Eugenia. ¿Cómo llega el balón a la válvula mitral? No sé si es por alguna... Nunca digas no sé si. Puedes decir, es por... Puede ser. Es mejor, acá es todo o nada. Doctor, es por y lo vas armando. Enlentecer la descripción para darte tiempo para pensar. Cuando yo tengo que hablar rápido y me voy a equivocar porque algo se me... Entonces cuando... Es lo que yo decía a Carlos. Empezamos desde la parte que sí sabemos, me da tiempo para ir diciendo lo que voy a decir después. Entonces, Eugenio, ¿cómo llega el balón a la válvula mitral? Primero,
bueno, no voy a ir a lo certero, pero primero pensé, digo, bueno, ingresa por la femoral, pero tendría que pasar todo lo que es la parte pulmonar, así que no le veo posibilidad, así que tendría que ser al revés. Dejate sorprender. Yo diría que sí tiene posibilidades. Okay. A ver, y si tuviera posibilidades, hace magia ahora. ¿Cómo llega del circuito derecho a la válvula mitral? Un balón que tiene... Ustedes tienen que ver lo que es un balón, ¿no? Es un globito... Capaz una intercomunicación auricular que pase de una auricular a otra. O sea, vos me estás diciendo que entran un balón montado sobre un catéter, llegan por la vena femoral a la aurícula derecha y de la aurícula derecha hacen una punción del septo interauricular para entrar el balón por ahí hasta la válvula mitral. No. Qué loco. Es así es. Así llega el balón. Tiene que hacer una función. ¿Qué cosas? A ver, Julián, voy a hacer lo que me dijo Eugenia. Pero, ¿qué tendrías que tener cuidado antes de hacer semejante barbaridad? Porque puedo llegar a producir primo non nocere, ¿no? Primero no dañar. ¿Qué puedo llegar a producir y te mato al paciente? O te arruino. ¿Qué te gustaría saber antes de hacer lo que está diciendo ella? Si no tiene algo en la aurícula izquierda, un mixoma, lo más probable es que si está fibrilada con una Madeleine tenga un trombo por estasis sanguínea en una aurícula muy dilatada, ¿no es cierto? Tengo un trombo. Si yo meto un balón en una aurícula derecha con un trombo, se fragmenta, pasa por la válvula mitral que le estoy abriendo, encima le estoy abriendo la válvula de escape y para que viaje hacia el cerebro y tener un hermoso accidente isquémico vascular. Terrible. Entonces, ¿cómo puedo evitar que eso pase? ¿Cómo voy a saber si tiene un trombo en la aurícula derecha? Con una imagen. ¿Sí? Y no está en esta, estaba ahí, con un transesofágico. El esófago es una estructura que está pegada a la aurícula izquierda. Pegada a la aurícula izquierda. Entonces, alguna vez van a ver hasta ablaciones, se mete un catéter por el esófago y se hacen capturas de la aurícula por un catéter dentro del esófago, porque está ahí nomás, la aurícula izquierda. Entonces, con un ecocardiograma transesofágico llegamos a ver, hay una imagen acá de insuficiencia mitral, llegamos a ver perfecto, y si no tiene trombo, metemos el balón. No es una cosa que tendría que tener cuidado, señora Eugenia. No tiene trombo, que el paciente no tenga enfermedad mitral. La válvula mitral puede ser que abra poco, pero también puede ser que cierre poco. Si abre poco, estenosis mitral. Si cierra poco, mal, insuficiencia mitral. Pero puede ser que tenga las dos, tenga enfermedad mitral. Cuando uno dice tiene una enfermedad mitral, tiene las dos, insuficiencia y estenosis. Y si yo tengo una insuficiencia moderada y le meto un balón para despegarlo por la estenosis, le dejo una insuficiencia mitral severa y no lo estoy ayudando al paciente. Entonces, ¿cuáles serían las contraindicaciones de una valvuloplastia con balón? Que tenga trombo la aurícula izquierda, que tenga insuficiencia mitral o enfermedad mitral significativa. Muy bien. Ayer nos había explicado, estuvimos en hemodinamia, que también puedes entrar por la radial, que te conviene mucho para la hora del postquirúrgico, porque para que el paciente no lo tengas que tener con las piernas levantadas o no se mueva, entonces es mejor entrar por las radiales. Te hacías todo para llegar, creo que era la izquierda, me dijo, llegabas a entrar como en la aurícula izquierda y ahí. Bien, lo que te explicó es para los cateterismos coronarios. ¿Sí? En general, lo que hacemos por ahí es solamente introducir un catéter muy finito para poder entrar. Viene por vía radial, agarra la subclavia y por la forma de la curvatura que viene el catéter, se abre muy bien y entra en el tronco del coronario izquierdo. Viene así, por la curvatura que tiene a propósito, se mete en el tronco del coronario izquierdo. Eso nos sirve muy bien para eso, pero no sirve tan bien para los cateterismos coronarios, es muy bueno, pero no para medición de depresiones, para balones, ¿no es cierto? Pero está bien, los accesos es importante, por eso le preguntaba hace un rato, ¿por dónde entraba? Pues ella me decía, no, por la arteria femoral entro en el balón. Imagínense, con una presión de 120 milímetros de mercurio, tratando de avanzar un balón, cuando en la aorta que me está todo el tiempo tirando en cada latido en contra.
imposible. Tengo que entrar en un circuito de baja velocidad y bajo flujo para poder, porque recuerden, empieza a 120 milímetros de mercurio en el ventrículo izquierdo, y cuando tengo en la aurícula derecha para tener ese gradiente enorme de presión, 5 milímetros de mercurio, 125, para afánico no es cierto? Bien, la válvula mitral también puede tener insuficiencia, y esto ya lo explicamos. Si la válvula cierra mal, el electrocardiograma podemos tener que sea normal, crecimiento auricular izquierdo, que es cuando la onda P se encuentra bimodal. Ustedes cuando ven un electrocardiograma están viendo una onda P, pero esa onda P en verdad es la suma de las dos P, ¿sí? De la P auricular derecha y de la P auricular izquierda. Entonces es una, otra, pero como la velocidad de inflexión del electrocardiógrafo no llega a hacer esto, porque es muy rápido, entonces lo ven como una unidad. Pero cuando empieza a crecer, ahí vemos una P bimodal, de dos modos. Y ahí estamos. Recuerden que la aurícula derecha tiene una forma más vertical y la aurícula izquierda tiene una forma más horizontal. Que, por eso, si tengo la aurícula derecha y la aurícula izquierda, el vector resultante apunta hacia D2. Por eso es positiva en D2 de 3 ABF. Por eso se define ritmo sinusal como la presencia de una deflexión positiva que precede al QRS en derivaciones inferiores de 2 de 3 ABF. ¿Sí? Es importante saber las definiciones de las cosas, porque lo que no está dentro de la definición no lo es. Si yo veo una P negativa en cara inferior, voy a decir que tiene un ritmo auricular bajo y no un ritmo sinusal. Entonces, la definición me protege. Lo que diga el libro me protege. ¿Sí? Muy bien. Silueta cardíaca normal o puede tener cardiomegalia. ¿Cuál es el índice cardiotorácico normal? 0,5, ¿no? Medio del tórax, medio del corazón, 0,5, fácil. Pero el corazón comienza a aumentar. ¿Y dónde está el choque de la punta? ¿Dónde se ubica? Línea hemiclavicular y quinto espacio intercostal. Línea hemiclavicular, quinto espacio intercostal. No, desplazado. No, se desplaza. Línea hemiclavicular, quinto espacio intercostal. Muy bien. Entonces, para ganar tiempo, es ahí y ustedes lo van a sentir. Si tienen hermanitos, que todos ustedes capaz que algunos tienen, ¿no es cierto? Búsquenlo y pónganlo de costadito, de cúbito del pachón o de cúbito lateral izquierdo. Pero se quedó con el nombre pachón, está buenísimo. Te ponen el nombre y ya quedó inmortalizado, de cúbito lateral izquierdo o de cúbito del pachón. Y ahí tocan el choque de la punta, es fundamental, porque ahí es donde nosotros ponemos el transductor cuando hacemos un ecocardiograma, donde sentimos el choque de la punta. Yo ya sé que ahí está la punta del ventrículo izquierdo. La punta del ventrículo izquierdo corresponde al choque de la punta. Quiere decir que el ventrículo derecho no proyecta su latido a la palpación. ¿Sí? La punta del ventrículo izquierdo, por acá por recorrer la descendente anterior, la circunfleja, empieza a integrar lo que estamos viendo en imágenes coronarias con lo que es el ventrículo y con lo que es la válvula ahora mitral. Entonces voy viendo más globalmente. Bien, entonces, podemos hacer cateterismo también. Acá ya no tiene, porque no queremos medir presiones, ya sabemos que la válvula mitral está insuficiente. Y la ecocardiografía vamos a valorar todo lo que dijimos: el anillo, las valvas, las cuerdas tendinosas, el músculo papilar y el músculo subyacente al músculo papilar. Todo esto que se puede enfermar va por insuficiencia mitral. Por ejemplo, tenemos la mala suerte, ¿qué infartamos los otros días? Que era de circunfleja. ¿Tu nombre? No, sí. Arián. Arián, A-R-I-A-N. Sí. Arián. Bueno, Arián. Los otros días tuvimos que decidir si era un infarto coronario derecho o un infarto descendente anterior. Y los buenos compañeros, que fue el 50% nada más, prefirió que su infarto fuera descendente anterior. ¿No es cierto? Bien. Supongamos que tiene un infarto coronario derecha. Es lo que te decía la otra mitad, ¿cierto? Un infarto coronaria derecha. Eso va a producir, al infartarse, retracción. ¿Y qué asienta en la cara inferior del corazón? El músculo papilar. Y el músculo papilar, cuando se infarta, se fibrosa y se retrae. Entonces la válvula mitral, que antes estaba muy bien sostenida por las cuerdas tendinosas, ahora la válvula mitral es traccionada. Y ahora queda con insuficiencia mitral severa posinfarto. Y a un ventrículo que no estaba preparado puede llegar a ser catastrófico. Una insuficiencia mitral aguda, severa, es mortal. Si el paciente tiene un infarto con insuficiencia mitral severa, se muere porque el ventrículo no estaba preparado para esa sobrecarga de volumen y de presión.
¿sí? Entonces, es importante valorar todo esto. O el paciente tuvo una endocarditis, y que asentó en la valva posterior y en las cuerdas tendinosas. La valva posterior queda perforada y las cuerdas tendinosas de golpe, o la fibrosis, se corta. Y la valva mitral ahora queda flame. La valva posterior queda flotando. Ya no tiene el soporte que tenía las cuerdas tendinosas, que lo tironeaban, no le dejaban que viajara tanto. Las cuerdas tendinosas es como si fuera en el caballo que estamos sosteniendo las cuerdas, ¿no es cierto? Pero si yo ahora suelto esta cuerda, la valva empieza a volverse flame. Y la sangre hace lo que quiere. Se ruptura de cuerda tendinosa. También un evento feo en un infarto. Bien, prolapso de válvula mitral. Antes decíamos muchos prolapsos de válvula mitral, pero nos pusimos más exquisitos, porque no puede ser que el 70% tengamos prolapso de válvula mitral. Entonces, solamente decimos que tiene prolapso de válvula mitral cuando supera, bueno, esto es un cardiograma transesofágico para que vean cómo se proyecta. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces por tracto torácico tenemos muchos interfaces, músculo, pleura, pulmón, y queremos ver el corazón y muestra. Solamente un 30% de los pacientes tienen buena ventana ecocardiográfica, 30% regular ventana y 25% mala ventana. No podemos ver o vemos muy poco. Entonces, ahí tenemos que recurrir a una visión perfecta, que es el ecocardiograma transesofágico, o a otros métodos como la resonancia y la tomografía. Y imagínense qué interesante, porque cada método tiene una técnica física diferente. El Doppler es ultrasonido. Ustedes se podrían preguntar, ¿qué será ultrasonido? ¿A qué frecuencia? ¿Cuál es el sonido? El sonido, ¿qué velocidad se transmite por el aire? Y en el vacío, ¿qué velocidad? Cuando hablamos de ultrasonido, ¿qué frecuencia de megahertz será? Pero si no se lo preguntan, no lo van a saber nunca. ¿Por qué diferencia hay entre un televisor LCD y un televisor de plasma? ¿Cómo es la física de eso? Si no lo averiguamos, nunca lo vamos a ver. Si no tenemos la inquietud de aprender y de saber un poco más y un poco más. Es más, a ustedes debe pasar que cuando encuentran a alguien que sabe mucho, siempre está bueno conversar con alguien que sabe mucho de lo que le guste, el fútbol, está buenísimo. Ah, mirá vos, Belgrano de Córdoba, yo soy Belgrano de Córdoba. Belgrano de Córdoba, mirá vos, ¿y dónde anda ahora ¿cómo es? Uno de los jugadores clásicos nuestros, bueno, entonces, está jugando acá y jugó acá, hizo 17 goles de acá. Pero vos cómo sabes este tipo, ¿cierto? A ustedes no les sirven la gente que sabe mucho, a ustedes les sirven que sean ejemplos para que ustedes sepan mucho, que les enseñen cómo saber mucho. Porque nada sirve que te encandilen a alguien que sabe mucho. Lo importante es que te ilumine por dónde tenés que ir. Mirá, era fácil, me explicó cómo era, ahora se entiende fácil. ¿Sí? Entonces, el ecocardiograma transesofágico podemos ver con lujo de detalle la válvula mitral. Y obviamente, al no estar los drivers en esta computadora, están ahí, no corren bien. Entonces, esto es para mostrar un prolapso de válvula mitral. ¿Qué es el prolapso? La válvula uno nace con un prolapso de válvula mitral, no aparece un prolapso, salvo que sea patológico. La mayoría de los prolapsos son de nacimiento. La válvula mitral está como engrosada, está más redundante. Y esa válvula mitral, de tener este plano, vemos que hace como que cae un poquito. ¿Sí? Y cuando cae, porque está como gruesita, mixomatosa, por el peso, cae un poco, y cuando cae tiene que pasar por debajo del plano del anillo mitral, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, plano del anillo mitral, 2 milímetros. Si no cae por debajo de 2 milímetros, no tiene prolapso mitral. Pero tuvimos que poner un punto de corte, porque si no, diagnosticábamos prolapso mitral todo el tiempo. Y no es gratuito, porque hay que decidir si le vas a dar profilaxis antibiótica, si el paciente tiene una reacción alérgica porque no puede recibir, es alérgico a la penicilina, entonces le tengo que estar dando eritromicina, hace un rash cutáneo por eritromicina. Bueno, uno no puede indicar, esto es muy fácil las cosas. Entonces ahí está el plano del válvula. También antibiótico profilaxis, anticoagulación, plástica mitral y reemplazo valvular mitral. Reemplazo valvular mitral. Ariane, ¿qué te suena? Reemplazo valvular mitral. Que entras por como depende, porque el otro día había un paciente que había que reemplazarle, esta era la aórtica, no la mitral, pero el paciente no quería hacerse cirugía y
y entonces la otra técnica que había era entrar por la femoral con la prótesis valvular y enganchársela en el corazón. Digamos, todavía no podemos hacerlo por la válvula mitral, eso que decís vos. Okay. Espero que algún día lo podamos hacer, lo cual estaría... Profesor. Las diapositivas. ¿Qué pasa? Que las podría pasar. Enviar al mail de la Lo UDH. dejaba en el escritorio y nosotros lo pasamos. Claro, directamente al escritorio. ¿Lo podés en el escritorio? Sí. Te la vendo. ¿No? Bueno, está bien. Bueno, gestión y finanzas, ¿no? La clase, acá, Cuba. Tiene que minimizar. Ahí va. Ahí está. Ahí, ¿sí? Muchas gracias. No cierra. ¿No? Nosotros lo pasamos al mail directamente perfecto. de ahí. Entonces, prótesis valvulares, muy común, algo que nosotros indicamos todo el tiempo. Pero como yo siempre le digo a los pacientes, pero doctor, me tengo que operar, usted se va a operar, pero no va a ser ni antes ni después de cuando deba ser. Hay un momento para decirlo, porque no es gratuito. Otro día decíamos, ¿cuál es la mortalidad de la cirugía cardiovascular en Argentina? 5%, bueno, estaba Diego, pero me encanta que haya dicho 5%. 16% fue el peor de la estadística que dio el CONAREC, ¿no? Que fue catastrófico como información, porque 16% defenestraba a la cirugía cardiovascular en Argentina. Pero entonces salió el estudio de Música 1, en donde había 4 centros, el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, el Hospital Italiano, el Instituto Español que cerró, y la Fundación Favalor. Y la mortalidad de ellos fue del 5%. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, ¿pero qué generó eso? Hay que irse a operar a esos 4 lugares. Entonces apareció la Música 2, para que no se enojen todos. Fíjense que acá pasa de todo como está en política. Y la Música 2 incluyó a muchos más hospitales, dentro del cual estuvo el británico, y la mortalidad se mantuvo entre 5 y 7%. ¿Sí? Con lo cual, anduvimos bien. ¿Qué tipo de válvulas podemos poner? Perfecto. ¿Mecánicas o...? ¿Y de qué están hechas las biológicas? ¿Y por qué están hechas de cerdo? Porque es lo que más se parece a lo que naturalmente tenemos. Ajá. O sea, es lo que menos despierta respuesta antigénica, ¿no es cierto? Bueno, entonces prótesis biológica. ¿Y a qué pacientes le vamos a dar una prótesis biológica? ¿Por qué le doy a algunos mecánica? Y esto es muy común, ustedes van a estar en consultorio, van a rotar y van a ver, no, le tienen que operar de la válvula y van a poner una mecánica. El otro día me llama un amigo... ¿Pero que puede ser una elección del paciente? No. Por la expectativa de vida biológica, No. los añosos, ¿no? Puede depender de cómo esté el No, estado del anillo. expectativa de vida sí, El la estado respuesta del anillo, el estado del... puede ser como esté la anatomía, La anatomía. vamos a verlo, pero en general es más por una situación especial. Las válvulas biológicas degeneran, no generan respuesta inmune, no tenemos que darle inmunosupresores a una válvula biológica de material porcino, por más que está tratada, ¿no es cierto? No le damos inmunoterapia, pero con el correr del tiempo se van fibrosando y entonces si se fibrosan se van restringiendo y vuelve a tener de nuevo la patología de origen, que es habitualmente la estenosis. Entonces, en general, elegimos pacientes que tengan una expectativa de vida menor a 10 años para las biológicas y mayor a 10 años para las mecánicas. ¿Sí? Si yo tengo 40 años, tuve una endocarditis, tuve mala suerte, dijimos 70% de válvulas sanas, enfermas, pero un 30% sobre válvulas sanas. Y me puede quedar una válvula completamente con una insuficiencia aórtica severa. Y le tengo que poner una válvula. Le voy a poner una biológica, que yo sé que le voy a tener que operar a este paciente 40 a los 50 años de nuevo, o le pongo una mecánica. Mecánica, va a quedar anticoagulado. Cuando juega al fútbol va a tener que tener cuidado que no le golpeen fuerte para no se le haga un hematoma. O cuando se corte va a tener que, su tiempo de sangre va a aumentar, va a tener que presionar más de 1 minuto para que deje de sangrar. Pero lo voy a estar salvando de una reoperación. Y está todo bien, dijimos 5%, pero cuando la cirugía es primera cirugía, pero si es reoperación, la mortalidad sube del 5% a un porcentaje mucho mayor. Hay unos scores de riesgo. Se calcula el Euroscore, el SMTS, son scores que te dicen qué probabilidad de mortalidad tiene el paciente, porque merece saberlo el paciente. Si a ustedes le dicen la probabilidad de muerte en la cirugía, yo a mi paciente le doy tranquilidad, le digo, la estadística está a nuestro favor, tiene un 90% de sobrevida, pero si vos estás dentro del 10%, 1 de cada 10 va a morir.
Y si yo me muero es el 100%. Pero el paciente merece saberlo, porque el paciente tiene que tomar decisiones de vida. Cuando sepa que va al quirófano, tiene que saber sus probabilidades. Es lo que merece para saber cómo va a organizarse. Entonces, uno le tiene que decir, si se va a reoperar, estoy cambiando su expectativa. Entonces, si es joven, le tengo que poner una prótesis mecánica. Si es grande, probablemente le voy a poner una prótesis biológica. Si encontramos con el correr de los años prótesis biológicas que tengan una sobrevida mucho más larga, y perfecto. Voy a preferir siempre una prótesis biológica. ¿Sí? Chicos, quedan liberados. Una pregunta en cuanto a conseguirla, ¿es igual de difícil conseguir una mecánica ni una biológica? Hay bancos de bancos. ¿Quién tiene bancos el hospitalarios listado de hoy? Y si no te la traes, no hay problema. Perdón, ¿no?